La arrancó de la mesa frente a mis ojos, la enrolló como si fuera un trapo viejo de cocina y la aventó al rincón del comedor sin mirarme siquiera. Doña Reme, con todo el respeto, esto se ve muy de mercado. Hoy tenemos visitas importantes. Soy Remedios. Tengo 64 años y llevo 38 bordando con mis propias manos. Esa noche no dije ni una sola palabra. Solo recogí mi mantel del suelo, lo doblé con calma y guardé dentro de mi bolso los documentos que había llevado para firmarles como regalo. Mi nuera acababa de tomar la decisión más cara de su vida sin saberlo. El comedor de la casa de mi hijo Nicolás era lo que yo siempre llamo bonito prestado. Paredes recién pintadas de un blanco impoluto que olía todavía a solvente, muebles de catálogo con las etiquetas apenas despegadas, una lámpara de candelabros que se movía con cualquier corriente de aire. Mi hijo había invitado a sus socios del nuevo restaurante que estaban abriendo en el centro histórico de la ciudad. Gente con trajes sastre y conversaciones llenas de palabras en inglés. Mi nuera Fernanda había pasado 3 días cocinando y decorando para esa cena, según me contó Nicolás por teléfono, como si eso fuera suficiente razón para que yo apareciera con una sonrisa y una botella de vino importado. Yo llegué con mi mantel. Lo había bordado en 4 meses. Hilo de seda natural em tonos terracota, ocre y verde musgo, com motivos de flores de cempasúchil em las esquinas e brible uma guia de hojas de nopal que recorría todo el borde. Era el diseño más elaborado que había hecho en años, el mismo que usé cuando gané el primer lugar en la Feria Artesanal del Estado hace 2 décadas. Cada puntada la di pensando en el nuevo negocio de mi hijo, en que esa mesa donde iban a sellar tratos y celebrar logros llevaría la firma invisible de sus orígenes, de las manos que lo sacaron adelante. Fernanda lo vio en cuanto lo saqué de la bolsa de manta donde lo guardaba. Su cara hizo algo que intento describir con precisión porque merece ser recordado con exactitud. Primero frunció la nariz, como cuando huele algo que no le gusta. Luego volteó a ver a sus invitados con una sonrisita de disculpa y finalmente me lo tomó de las manos con 2 dedos, como si fuera algo que hubiera recogido de la banqueta. Doña Reme, qué detalle tan típico, dijo, alargando la última palabra. Pero hoy la ocasión pide algo más formal, ¿verdad? Tenemos gente del corporativo. Y lo aventó al rincón. Los invitados fingieron no ver. Mi hijo Nicolás, sentado a la cabecera con su saco nuevo y sus mancuernillas plateadas, fijó la mirada en su copa de vino con una concentración que no le había visto ni cuando estudiaba para los exámenes finales. Nadie dijo nada. El silencio fue la respuesta más elocuente que recibí en toda la noche. Me quedé sentada exactamente 4 minutos más. Los conté. Luego me levanté, fui al rincón, recogí mi mantel, lo sacudí con suavidad, lo doblé en 4 y lo metí dentro de mi bolso de piel café que llevo a todos lados. Saqué también el sobremanila grueso que traía para ellos. Lo sostuve un momento entre mis manos, calculando. Luego lo guardé junto al mantel. Disculpen, dije dirigiéndome a la mesa en general. Tengo una cita temprano mañana. Buen provecho a todos. Nicolás se levantó a medias de su silla. Mamá, apenas vamos a cenar. Ya comí antes, hijo. No te preocupes. Salí a la calle y caminé 3 cuadras hasta que encontré un taxi libre. Dentro olía a desodorante de pino y la radio tocaba una canción norteña a volumen bajo. Me recargué en el asiento y cerré los ojos mientras la ciudad desfilaba por la ventana. Tengo que aclarar algo porque es importante para entender lo que vino después. Durante 40 años, la gente me vio exactamente como quise que me vieran. Una señora mayor con delantal, dedal en el dedo índice y lentes de aumento para el trabajo fino. La viuda del señor Abundio que tuvo una mercería en el centro y luego se dedicó a bordar manteles para quinceañeras. Una mujer de rancho que tuvo suerte de que su hijo estudiara en la universidad privada, aunque para eso hubiera tenido que vender no sé qué cosas. Lo que nadie sabía, lo que ni Nicolás se había tomado la molestia de averiguar, era que mi marido Abundio, antes de morir, me había traspasado a mi nombre 4 predios en zonas que en ese entonces eran periféricas, y hoy están en el corazón de la ciudad nueva. Los fuimos comprando de a poco durante 20 años, con las ganancias de la mercería y de mis bordados, reinvirtiendo cada peso que sobraba después de los gastos de la casa y la colegiatura de Nicolás.
Abundio decía siempre que la tierra no se va a ningún lado, Reme, y que la gente siempre va a necesitar un lugar donde pararse. Tenía razón. 3 de esos predios los había rentado a largo plazo a través de un despacho inmobiliario, un estacionamiento, una farmacia de cadena y una papelería. El cuarto predio, el más grande, lo había mantenido sin construir durante años esperando el momento correcto. Ese momento llegó hace 2 años, cuando una empresa de desarrollo me ofreció arrendarlo por 15 años para levantar un edificio mixto de oficinas y locales comerciales en la planta baja. El restaurante que mi hijo Nicolás estaba abriendo con sus socios rentaba uno de esos locales en planta baja. Yo era la dueña del suelo donde iba a pisar su negocio. Llegué a mi casa, una construcción de los años 70 con paredes de adobe y un patio interior lleno de macetas de barro donde crecen mis quelites y mis hierbas. Entré, me quité los zapatos en el pasillo y fui directo al cuarto que uso como taller. Encendí la lámpara de trabajo y saqué el mantel del bolso. Lo extendí sobre la mesa y lo revisé con cuidado. No tenía ni un hilo fuera de lugar. Las flores de cempasúchil seguían perfectas. Lo doblé con precisión y lo guardé en la caja de pino donde guardo mis piezas terminadas. Luego saqué el sobre manila y lo abrí. Adentro estaban los documentos que había preparado con el licenciado Guerrero la semana anterior. Una cesión de derechos sobre uno de mis predios de la Colonia Centro, avaluado en ese momento en una cantidad que Fernanda no hubiera podido calcular ni sumando todos sus trajes de diseñador. Era mi regalo de inauguración para el restaurante de mi hijo. Un activo real, no un objeto decorativo. Algo que hubiera cambiado su posición financiera de raíz. Tomé los documentos, los rompí a la mitad y los deposité en el bote de basura debajo de mi escritorio. Luego marqué el número del licenciado Guerrero. Era tarde, pero él me contestó al segundo timbre porque así es desde hace 30 años. Licenciado, necesito verlo mañana a primera hora. Tengo que hacer ajustes en varios documentos. Importantes. ¿Todo bien, doña Reme? Todo perfectamente, licenciado. Solo necesito poner las cosas en orden. Colgué y me fui a dormir sin que me temblara una sola mano. Al día siguiente, me levanté antes de que cantara el primer pájaro en el patio. Me preparé mi café de olla con piloncillo y canela. Me lo tomé parada frente a la ventana, viendo cómo el cielo se iba poniendo rosa por el oriente, y fui pensando con claridad absoluta en cada paso que iba a dar. Me vestí con mi traje azul petróleo, el que me mandé a hacer en la sastrería de Doña Esperanza hace 10 años, y que todavía me queda perfecto porque me cuido. Me puse mis aretes de filigrana de plata que compré en Tasco, y salí a la calle a las 8 en punto. El despacho del licenciado Guerrero quedaba en un segundo piso de la calle Hidalgo, con una escalera de cantera que chirriaba en el cuarto escalón. Llevamos 30 años trabajando juntos, y él conoce cada centímetro de mi situación patrimonial mejor que yo misma. Me hizo pasar de inmediato. Doña Reme, la esperaba con curiosidad, me dijo ofreciéndome la silla de cuero frente a su escritorio. Anoche sonaba usted muy decidida. Siempre estoy decidida, licenciado. Lo que pasa es que a veces tardo más en llegar al punto. El licenciado Guerrero sonrió y sacó su libreta. Lo primero que le pedí fue que comunicara al administrador del edificio de la Colonia Centro que a partir del siguiente ciclo de arrendamiento yo iba a gestionar directamente los contratos de los locales comerciales, sin intermediarios. Que me mandaran la información de todos los arrendatarios actuales, incluyendo el restaurante de mi hijo. El licenciado levantó la vista de su libreta. ¿Incluyendo el de Nicolás? Incluyendo el de Nicolás. Él asintió y siguió escribiendo sin hacer más preguntas. Eso es lo que vale un buen abogado. Lo segundo que le pedí fue que cancelara la autorización que yo había firmado tiempo atrás para que Nicolás apareciera como referencia patrimonial en mis cuentas de inversión. Sin ser un beneficiario formal, esa mención le daba un peso informal en ciertos trámites. Quería que desapareciera de cualquier documento relacionado con mis bienes. Lo tercero era lo que más le iba a sorprender. Licenciado, ¿recuerda el predio de la Colonia Las Flores? El que tiene la barda verde, sí. Ese. Quiero que iniciemos el proceso para construir ahí. Ya tengo el proyecto arquitectónico que encargué hace 2 años. Un taller artesanal comunitario con cuartos de trabajo, bodega, sala de exhibición y venta. Vamos a ejecutarlo. El licenciado me miró por encima de sus lentes. ¿Este año?
Este mes sí se puede. Salí del despacho sintiéndome como cuando termino una pieza de bordado particularmente difícil. Esa sensación de que las manos saben exactamente lo que están haciendo. La reacción no tardó. 3 días después de mi visita al despacho, el administrador del edificio mandó las notificaciones de rigor a todos los arrendatarios, informándoles que la propietaria asumiría la gestión directa. Eso quería decir que mi nombre, Remedios Alcántara, viuda de Fuentes, iba a aparecer en el contrato de arrendamiento del restaurante de mi hijo, donde antes solo decía Inmobiliaria del Centro S.A. de CV. Me lo contó Lucía, mi ayudante, que esa tarde estaba en mi taller cuando sonó el teléfono. Es don Nicolás, doña Reme. Dice que es urgente. Dígale que estoy bordando y que lo llamo en la noche. No lo llamé en la noche, tampoco al día siguiente. Mi hijo llegó a mi casa el jueves por la mañana. Escuché el motor de su camioneta estacionarse frente a la barda y los pasos apresurados cruzando el zaguán que siempre dejo sin llave de día. Entró al patio y me encontró en cuclillas podando las ramas secas de mi rosal de Castilla con mis tijeras de jardín. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz le salió entre el susto y el enojo. «Buenos días, hijo», respondí sin levantarme. «Hay café en la cocina si quieres». «Que el café no, mamá. Me acaba de llegar un contrato de la administración del edificio donde voy a abrir el restaurante y aparece tu nombre como propietaria». «¿Tú eres dueña de ese edificio?». «Del suelo donde está construido», le aclaré poniéndome de pie y sacudiéndome la tierra de las rodillas. «El edificio lo levantó la empresa de desarrollo. Yo solo soy dueña del predio». Nicolás me miraba como si yo le estuviera hablando en un idioma que no reconocía. «¿Desde cuándo?». «Desde hace 12 años, que lo compramos tu papá y yo». «¿Y por qué nunca me dijiste?». «Porque nunca preguntaste, hijo. Nunca te interesó saber de dónde venía el dinero que pagó tu escuela, ni cuánto tenía tu madre guardado. Siempre asumiste que era poco». Nicolás se quedó callado. Había en su cara algo que hacía mucho tiempo no le veía. Vergüenza genuina. No la incomodidad social de cuando algo no sale como quiere, sino algo más profundo, más real. «Mamá, lo de la cena». «Fernanda no debió». «No me interesa hablar de la cena, Nicolás». Lo interrumpí con tranquilidad. «Lo que me interesa es que sepas que a partir de ahora, tu contrato de arrendamiento lo manejamos directamente el licenciado Guerrero y yo, sin intermediarios. Las condiciones van a ser las del mercado actual, como a cualquier arrendatario». Mi hijo parpadeó. «¿Nos vas a subir la renta?». «Les voy a cobrar lo que corresponde. Ni un peso más ni un peso menos. Eso nos puede hundir, mamá. Acabamos de arrancar. Los primeros 6 meses son los más delicados. Todos los negocios tienen primeros 6 meses delicados, Nicolás. Los tuyos van a hacerlo con la renta que corresponde, como cualquier empresario». Se fue sin tomar café. Escuché la camioneta arrancar a toda prisa y me quedé parada en el patio viendo cómo las palomas se peleaban por las migas que Lucía les echaba en el borde de la fuente. Lo que vino después fue una semana de llamadas que yo no contesté y mensajes que leí sin responder. Fernanda me mandó 3 audios llorando que escuché completos, con el teléfono apoyado en el filo de mi máquina de bordar mientras seguía jalando hilo. Su llanto era real, de eso no tengo duda, pero el llanto real no borra lo que las palabras ya dijeron. El lunes siguiente me llegó un mensaje de voz de mi hijo que sí me detuvo. «Mamá, Fernanda está embarazada. Nos enteramos hoy. Te habría llamado contenta, pero la verdad estamos muy asustados con todo lo que está pasando. Por favor, contéstame». Guardé el teléfono en mi delantal y seguí bordando 20 minutos más antes de levantarme. Luego llamé al licenciado Guerrero. «Licenciado, ¿puede agendar una reunión con mi hijo y su esposa para el miércoles? Que vengan a su despacho. Yo voy a estar ahí». El miércoles llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en la cabecera de la mesa de la sala de juntas. Pedí agua de Jamaica y organicé mentalmente lo que iba a decir. Nicolás y Fernanda entraron juntos. Ella traía un vestido oscuro y el cabello recogido. Se veía cansada, con esa palidez particular de las primeras semanas. Mi hijo traía cara de haber dormido poco. Se sentaron al otro lado de la mesa y me miraron como 2 alumnos esperando la calificación de un examen que saben que reprobaron. «Gracias por venir», dije. «Mamá», empezó Nicolás. «Espera». Lo detuve. «Primero voy a hablar yo».
El licenciado Guerrero abrió una carpeta y sacó varios documentos que fue acomodando sobre la mesa. Les voy a explicar con claridad cómo están las cosas, continué. No para humillarlos, sino porque tienen derecho a saber la verdad de lo que existe y lo que ya no existe. Les expliqué los predios, los 4, el estacionamiento, la farmacia, la papelería y el edificio donde estaba el local del restaurante. Les expliqué los montos aproximados de las rentas mensuales que generaban. Les expliqué que todo ese patrimonio estaba correctamente documentado, que había un fideicomiso que el licenciado Guerrero administraba y que hasta hacía 2 semanas yo había contemplado incluir a Nicolás como beneficiario secundario. Fernanda me escuchaba con los ojos muy abiertos. Cada vez que el licenciado mencionaba una cifra, la vi hacer un cálculo silencioso con los labios. El licenciado sacó una hoja en particular y la colocó al centro de la mesa. Era la copia del documento de cesión de derechos que yo había roto esa noche en mi estudio. Esto es lo que iba a entregarles la noche de la cena, dije. Mi hijo lo tomó y lo leyó. Lo vi palidecer primero y enrojecer después. Mamá, esto es el equivalente a varios años de trabajo. Sí, era mi regalo de inauguración. Quería que tuvieran un activo real que respaldara el negocio. Lo había planeado con el licenciado durante meses. Pensé en darlo a conocer esa noche frente a sus socios, para que supieran desde el principio sobre qué base estaban construyendo. Mi nuera Fernanda se llevó la mano a la boca. No fue un gesto calculado. Fue el gesto involuntario de quien recibe un golpe que no vio venir. Lo rompí esa misma noche cuando llegué a mi casa. Dije sin crueldad pero sin suavizar las palabras, después de recoger del suelo lo que había hecho con mis manos. Fernanda comenzó a llorar en silencio. No el llanto de los audios que me había mandado, agitado y exigente. Era un llanto quieto, de alguien que está procesando algo que no puede deshacer. Doña Reme, dijo. Y fue la primera vez en 4 años de matrimonio con mi hijo que me llamó así sin el retintín condescendiente con el que normalmente pronunciaba ese apodo. Lo siento, de verdad. No tengo manera de justificar lo que hice. No la interrumpí. Me porté muy mal, continuó. Y no fue solo esa noche. He sido. No sé. Tenía una idea de lo que era usted que estaba completamente equivocada. Y en lugar de conocerla, me quedé con esa idea y la traté en consecuencia. Nicolás miraba el documento roto sin levantar la vista. Creo que en ese momento estaba entendiendo cosas de sí mismo que no le resultaban cómodas. ¿Qué va a pasar con el restaurante, mamá?, preguntó al fin. Las condiciones del contrato van a ser las del mercado. Eso no cambia. Tienen un negocio y tienen que hacerse responsables de él como adultos. Si funciona, va a ser porque trabajaron duro y tomaron buenas decisiones, no porque yo les acolchonaba el camino. ¿Y el fideicomiso?, preguntó Nicolás. El fideicomiso sigue igual, sin su nombre. Eso tampoco cambia. Mi hijo asintió lentamente. Pero hay algo que sí quiero decirles, continué, y bajé un poco el tono, porque lo que venía después no necesitaba dureza. El bebé que viene no tiene nada que ver con los errores de ninguno de los dos. Yo voy a estar para ese niño o esa niña de la manera que decida, sin condiciones y sin negociaciones. Eso es diferente. Fernanda levantó la vista con los ojos llenos todavía. ¿Nos va a perdonar?, consideré la pregunta con honestidad antes de responder. El perdón es una cosa que voy trabajando por dentro, le dije. Las consecuencias son otra cosa, y esas ya están. No porque quiera castigarlos, sino porque soy una mujer de 64 años que aprendió muy temprano que cuando dejas de cobrarte el respeto que mereces, la gente se acostumbra a no pagarlo. Fernanda asintió. Nicolás también. Salí del despacho y caminé sola por la calle Hidalgo hacia la parada del camión. Hacía un sol de mediodía limpio y blanco que me calentaba los hombros. En la banqueta de enfrente una señora de mi edad vendía flores de temporada en un puesto con un mantel bordado encima, floreado y deslavado de tanto uso. La miré y ella me miró. Nos entendimos sin decir nada. Los meses siguientes pasaron con la cadencia natural de las cosas que empiezan a acomodarse. Nicolás y Fernanda pagaron su primera renta puntualmente, sin regateos. El licenciado Guerrero me confirmó el pago un martes por la tarde, y yo lo anoté en mi cuaderno con la misma pluma con la que llevo mis cuentas desde hace 30 años. Yo, por mi parte, tuve el periodo más productivo de los últimos años.
El taller artesanal en el predio de la colonia Las Flores avanzaba con una velocidad que me sorprendió. Contraté a 2 maestras bordadoras, una de la Sierra de Puebla y otra de acá de la ciudad, y empezamos a convocar a mujeres del barrio que quisieran aprender. La primera semana llegaron 9. Al mes éramos 22. Había algo profundamente reparador en enseñar a enhebrar una aguja a una mujer de 30 años con 2 hijos que nunca había tenido tiempo de aprender. En ver cómo sus manos torpes con el hilo se iban volviendo más seguras, más precisas. El bordado te enseña paciencia, les decía yo. Te enseña que no puedes apresurar una puntada o el tejido se tuerce. Las cosas que valen la pena tienen su propio tiempo. Fernanda me llamó un martes en la mañana de octubre para decirme que había roto fuente. Fui al hospital sin apresurarme, sin el corazón desbocado que uno esperaría. Llegué a la sala de espera donde Nicolás caminaba de un extremo al otro, con las manos en los bolsillos y la corbata floja. Me vio entrar y se me acercó con una expresión de alivio que me dijo que llevaba esperando más que al bebé. Ya va a nacer, mamá. El médico dice que en un par de horas. Me senté y saqué de mi bolso el mantel, el de las flores de cempasúchil. Empecé a revisar los bordes con la lupa pequeña que siempre cargo, buscando algún hilo que necesitara atención. Mi hijo se sentó a mi lado y nos quedamos en silencio un rato. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mirando el bordado. «Revisando que esté bien. Lo voy a llevar a la casa cuando llegue el bebé». «Para la cuna». Nicolás no dijo nada. Puso la mano sobre la mía por un segundo y la retiró. Para nosotros, los Alcántara, eso equivale a un discurso. 3 horas después, un médico joven salió con mascarilla bajada y sonrisa de costumbre a decirle a mi hijo que todo había salido bien. «Niño, 3 kilos 200. Los 2 están perfectos». Me llevaron a Fernanda 10 minutos después. Estaba en una cama con sábanas limpias, pero sin los adornos de hotel que había soñado originalmente cuando el plan era la clínica privada. Tenía el cabello húmedo pegado a la frente y una expresión que solo se le ve a las mujeres recién paridas. Una mezcla de agotamiento total y de algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a haber cruzado una frontera. En sus brazos estaba el niño. Me acerqué despacio. Los bebés recién nacidos me siguen pareciendo pequeños milagros arrugados y yo nunca me acostumbro a eso. Me incliné sobre él y lo estudié con cuidado. Tenía la nariz de Nicolás, chata y respingada, las manos cerradas en puños minúsculos. Fernanda me miró. «Se va a llamar Abundio», dijo con la voz todavía ronca del esfuerzo. Nicolás y yo lo decidimos la semana pasada, si era niño. Me enderecé despacio. Me tomó un momento poder hablar. Era el nombre de mi marido. «Sé que no puedo comprarle con ninguna cosa lo que hice», dijo Fernanda. Y en su voz no había el cálculo de alguien que ofrece una moneda de cambio, sino algo diferente, más limpio. Pero quería que supiera que entendimos, que de verdad entendimos. No respondí de inmediato. Fui a la silla que estaba junto a la ventana. La acerqué a la cama y me senté. Extendí los brazos con cuidado. «Dámelo». Fernanda me pasó al niño con la precaución exquisita de las madres nuevas, y yo lo recibí con las manos que saben sostener cosas frágiles porque llevan décadas haciéndolo. Abundio pesaba exactamente lo que pesa algo que vale la pena. Saqué el mantel de mi bolso y lo acomodé encima de él como si fuera una cobija ligera. La lana de los hilos de seda era suave contra su piel nueva. El niño movió un poco la boca, pero no se despertó. «Este va a ir en su cuna», dije, «y cuando crezca, le vas a contar de dónde salió». Fernanda asintió. «Y le vas a contar también», continué sin crueldad, «que hubo una noche en que su abuela lo hizo de las manos y nadie le dio importancia, para que él sepa que las cosas que se hacen con trabajo son las que duran». Mi nuera cerró los ojos. Una lágrima le cayó sola hacia la almohada. Yo me quedé sentada con Abundio en brazos, viendo el cielo por la ventana del hospital. Era un cielo de octubre, con esas nubes altas que parecen de algodón cardado, el tipo de nubes que salen en los bordados de las artesanas de la sierra, porque son las más honestas, las que cualquiera puede reconocer como lo que son. Nicolás se asomó por la puerta, y al vernos así, a su madre y a su hijo, y al mantel encima de los dos, hizo el intento de decir algo y no pudo. Entró. Se sentó al otro lado de la cama de Fernanda y apoyó la frente en su mano. Cuando salí del hospital, 2 horas después, la ciudad estaba encendiéndose para la noche.
Los puestos de la calle olían a elote asado y a aceite de tacos dorados. La gente caminaba con ese paso de fin de jornada que tiene algo de cansancio y algo de alivio. Tomé un taxi y en el camino a casa no pensé en el restaurante, ni en los predios, ni en el fideicomiso. Pensé en cómo se siente sostener a un recién nacido que lleva el nombre de tu marido muerto. Pensé que Abundio el primero hubiera estado muy contento de saber que la tierra que compramos juntos estaba produciendo algo más que rentas, que estaba produciendo consecuencias, lecciones, y ahora también a este nieto de ojos cerrados y puños apretados que tenía por delante el trabajo enorme de convertirse en alguien. Al llegar a mi casa encendí la luz del taller y me senté frente a la pieza que tenía a medias en el bastidor. Era una serie de manos bordadas entrelazadas, el diseño para el primer proyecto del taller comunitario. Enhebré la aguja sin necesitar la lupa porque ese movimiento lo tengo en el músculo. Hay una cosa que aprendes cuando llevas décadas poniendo hilo sobre tela, que la puntada que más importa no es la que todo el mundo ve, sino la del revés, la que nadie nota, la que sostiene todo lo demás desde abajo. Yo había sido esa puntada invisible durante 40 años. Y estuvo bien serlo, porque así se construyen las cosas sólidas, desde adentro hacia afuera, sin necesitar aplausos. Pero la noche en que mi nuera aventó mi trabajo al rincón de su comedor, entendí que hay un momento en que la puntada del revés tiene que hacerse visible. No por vanidad, sino porque si nadie sabe que existe, cualquiera puede jalar el hilo sin entender qué es lo que va a deshacerse. Yo jalé el hilo primero. Y lo que quedó en pie después fue más honesto y más resistente que todo lo que había antes.